Listo. Bienvenidos a todos nuestros clientes y participantes. Vamos a dar continuidad con un tema muy importante que venía mencionando Fernando y Elizabeth en el transcurso de este webinar y es el tema de protección de datos personales. Como ya lo mencionaba Fernando cuando estábamos viendo ese marco normativo, la protección de datos personales, también conocido como el principio de responsabilidad demostrada, surgió del decreto 1377 del año 2013. ¿Qué nos menciona este decreto? Que todas las sociedades deben contar con un programa de protección de datos personales. ¿En qué momento estas sociedades deben contar con este programa de protección de datos personales? Cuando recolecten, almacenen, circulen datos personales de los titulares, bien sea de manera física o digital. ¿Qué entidades están obligadas en este orden de ideas a contar con un programa de protección de datos personales? En principio tenemos a las propiedades horizontales, a las sociedades mercantiles, a las pymes, a los órganos públicos, entre otros. Este grupo de empresas que les vengo mencionando tenían que contar con un programa de protección de datos personales al 31 de enero del 2019. Por otra parte, en el decreto 1377 nos hablan de las entidades sin ánimo de lucro. ¿Cuál es el requisito para que estas entidades sin ánimo de lucro cuenten con un programa de protección de datos personales que superen las 100.000 VTs que a hoy, 2023, se hace mención a que son 4.241.200.000 pesos? ¿Sí? ¿Qué criterios debe contener este programa de protección de datos personales? Perdón. En principio, el primer criterio es garantizar que yo estoy protegiendo los derechos de los titulares de los que estoy recolectando esa información. En segundo lugar, que yo voy a tramitar oportunamente las peticiones, quejas y reclamos que surjan de los titulares a los cuales yo les estoy haciendo un tratamiento de datos personales. Y en tercer lugar, que yo únicamente como empresa estoy utilizando los datos a los que ese titular me dio autorización. Ahora bien, para entrar un poquito más en contexto, vamos a ver como unas definiciones que vamos a encontrar dentro del decreto 1377. En principio, ¿quiénes son los titulares? Entonces, los titulares soy yo como persona natural a las cuales les serán sometidos sus datos personales, su nombre, su identificación, su correo, entre otros. Encontramos otro término que es el tratamiento. Cuando nosotros hablamos de tratamiento de datos personales, hacemos referencia a ese uso, a esa recolección, a ese almacenamiento, al uso en general que le están dando a esa información mía como titular o como persona natural. Ahora, vamos a encontrar una serie de datos en el decreto 1377. El primero de ellos es el dato personal. Ese dato personal es el que me identifica a mí como persona, mediante un nombre, un correo electrónico, un teléfono, una dirección. Pero también encontramos otra categoría de datos. El siguiente de ellos es el dato semi-privado. Ese dato semi-privado son los que me interesan únicamente a mí como titular y que tienen una autorización por un tiempo determinado. Por ejemplo, cuando yo voy a solicitar un crédito bancario, yo voy a la entidad bancaria y el ejecutivo de cuenta me solicita la autorización para consultar cómo estoy yo, por ejemplo, en Data Crédito. Ahí inicia el tratamiento de mi información. ¿Cuándo finaliza el tratamiento de este dato semi-privado? En el momento que el ejecutivo del banco hace la consulta en Data Crédito y ya me da el reporte, bien sea positivo o negativo. Tiene un inicio y un fin exclusivo, se va a dar inmediatamente. El siguiente de ellos es un dato privado. Son esos datos que únicamente me interesan a mí como persona, como por ejemplo lo es una foto mía, mi número personal, el número de mi casa. Tenemos otro tipo de datos que es el dato sensible. Este dato sensible se categoriza o se clasifica como un dato especial. ¿Por qué? Resulta que estos datos sensibles pueden llegar a generar cierta discriminación. Por ejemplo, cuando contienen datos de mi procedencia étnica, mi preferencia religiosa, mi preferencia política, entre otros. Acá en estos datos sensibles también se abarcan todo lo que son los datos biométricos, como por ejemplo cuando yo voy a ingresar a la compañía y me piden alguna compañía y me piden realizar el ingreso mediante mi huella. Eso es un dato biométrico. Y encontramos otro dato también muy importante y
con el que recomendación debemos tener especial cuidado, que son los datos de los menores de edad. Nosotros no podemos hacer tratamiento de datos a los menores de edad si no contamos con la autorización de un tutor o de sus padres. Por ejemplo, resulta que vamos a hacer un concurso de disfraces en Akia, ¿sí? Y vamos a tomar las fotos de varios niños. Nosotros vamos a hacer la publicidad, pero para que yo pueda publicar en nuestra página las fotos de los niños, debemos haber contado previamente con la autorización de sus padres o del tutor a cargo para poderlas publicar en mi página. Eso en cuanto a los datos. Tenemos otras definiciones acá, como lo es el responsable. Entonces, el responsable es esa persona natural o jurídica que decide sobre las bases de datos, ¿sí? Cuando yo hablo de un responsable, no es que sea únicamente la empresa. Cuando hablo de un encargado, puede ser el encargado desde el área de recursos humanos de recolectar la información de los empleados para poder liquidar la nómina, hacer el pago de los parafiscales, entre otros. Y tenemos otra figura que es el encargado. Este encargado no es una persona que se encuentra en la compañía. Este encargado es una persona externa a la compañía. ¿Por qué es persona externa a la compañía? Resulta que esta persona tiene como la potestad, convenio, digamos, con la compañía para realizar el tratamiento de los datos personales para que circulen, por ejemplo, en otras entidades. Ahora, resulta que para que yo pueda hacer el tratamiento de esos datos personales, de acuerdo con la ley 1581 del 2012, que Fernando hace un momento nos mencionaba como la ley Habeas Data, en su artículo 9 nos dice que yo debo contar con la autorización de los titulares para poder hacer uso de su información personal. Hay algunas excepciones en las que yo no necesito contar con una autorización de este titular, como por ejemplo lo son las entidades públicas, por una orden judicial, por una urgencia médica o sanitaria, para fines históricos o estadísticos, como por ejemplo la DANE, o para el registro de las personas. Sin embargo, para los demás casos en los que sí necesito contar con la autorización de ese titular, yo tengo tres maneras para tener esa autorización. La primera de ellas es mediante manera escrita. Por ejemplo, me voy a inscribir a la universidad, la universidad hace toda la recolección de mis datos y me solicita una información personal. Cuando yo estoy diligenciando esos formatos, digamos, de ingreso a una universidad o alguna institución educativa, me solicitan firmar ese formato de ingreso. Ahí ya estoy hablando de que estoy obteniendo esa autorización por un medio escrito. Hay un segundo medio que es el medio oral. Voy a solicitar información de mi producto bancaria vía telefónica. Me comunico con la entidad bancaria y cuando yo estoy haciendo la llamada, automáticamente el operador me dice que esta llamada está siendo grabada y monitoreada para temas de seguridad y que si yo deseo conocer la política de protección de datos, la puedo encontrar en el banco o en la página del banco, perdón, o la puedo solicitar mediante su respectiva línea de comunicación. Y tenemos una tercera manera de encontrar esta autorización, que son las conductas inequívocas. ¿Qué son estas conductas inequívocas? Cuando, por ejemplo, voy a postularme para un cargo en una empresa, yo remito mi hoja de vida. Junto con mi hoja de vida, yo estoy refiriendo a las empresas donde trabajé anteriormente, referencias personales, entre otras. Ahí, ya por criterios de la compañía, para hacer la validación de esta información, llaman a las empresas donde trabajé anteriormente o llaman a mis referencias para confirmar esta información. Ahí yo ya estoy dando una autorización inequívoca. Ahora, vamos a hablar de un tema muy importante que es de cómo se debe crear esa política para protección de datos personales. ¿Qué debe contener esta política? En principio, esta política debe garantizarme que yo cuente con una estructura administrativa, que cuente con un responsable, que era lo que hablábamos. Responsable no es únicamente la compañía, sino cada una de las dependencias que recolectan información de varios titulares, llámese clientes, proveedores, empleados, entre otros. ¿Qué más debe contener esta política? Debe contener la línea de comunicación por la cual yo como titular
puedo interponer una petición, una queja, un reclamo, entre otros. Y debe contener ese mecanismo de divulgación por el que yo voy a publicar esta política de protección de datos personales, ¿sí? Adicional a esto, ¿qué debe contener esta política de protección de datos personales? Debe contener unos procedimientos internos para garantizar que yo estoy haciendo un uso debido de la información de los titulares, como por ejemplo lo son los avisos de privacidad cuando yo ingreso a un edificio y veo los anuncios donde dice que estoy siendo grabado y monitoreado, ¿sí? También debo garantizar que existan auditorías internas. Estas auditorías internas, ¿quién las debería ejecutar? Una figura de un oficial de cumplimiento, que ya en un momento vamos a ver cuáles son como sus principales funciones. Adicional a esto, nosotros ¿qué debemos tener? Debemos tener un inventario de bases de datos. Entonces, por ejemplo, desde el área comercial, yo debo contener una base de datos con todos mis clientes. Debe estar clasificada, por ejemplo, si esa base de datos contiene datos privados, datos sensibles, datos de menores de edad, de acuerdo con las definiciones que veíamos hace un momento. Adicional a esto, nosotros debemos contar con programas de sensibilización. Esos programas de sensibilización son las capacitaciones que debe empezar a impartir el oficial de cumplimiento hacia las diferentes dependencias de la compañía, porque como lo hemos venido viendo en el transcurso de esta charla, responsables tenemos en sí en toda la organización, desde el área de compras, desde el área de ventas, desde el área de recursos humanos. Todas estas personas que se encargan de circular o hacer uso de estos datos, ya automáticamente son personas responsables. Adicional a esto, esta política debe contener un protocolo de incidentes. ¿Qué es un protocolo de incidente? ¿Cómo va a actuar la empresa, por ejemplo, en el momento de que llegue a ser víctima de un hackeo de sus datos? Esos son los protocolos de incidentes, ¿sí? Y adicional a esto, debemos tener un canal de comunicación. Ya les voy a contar un poquito cómo funciona ese canal de comunicación. Ahora, ¿cuáles son esas funciones desde el máximo órgano social o la alta gerencia? En principio es designar a ese oficial de cumplimiento que debe tener cierta experiencia y abarcar todo el conocimiento normativo para poder dar respuesta a las solicitudes de todos nosotros que seríamos titulares. Debe aprobar y monitorear que el programa integral de gestión de datos personales se esté ejecutando y se esté cumpliendo conforme a lo que quedó establecido en las políticas. Y por otra parte, debe presentar informes periódicos al mismo máximo órgano social o a la junta directiva con el fin de validar cómo ha sido ese proceso de implementación del programa de protección de datos personales. Ahora, veníamos hablando de que para que nosotros podamos contar con esta política de protección de datos personales, debemos tener una figura en la compañía que sea el oficial de protección de datos personales. ¿Cuáles son esas funciones del oficial de protección de datos personales? En principio, velar porque nuestro programa realmente se esté cumpliendo y esté abarcando cada uno de esos procedimientos que nosotros ya estipulamos dentro de esa política. Debe velar también porque esa implementación sea sensibilizada con todos los encargados y en general con la compañía. Y algo muy importante y es que se deben presentar algunos reportes ante el Registro Nacional de Bases de Datos que a continuación veremos. ¿Qué es importante de la línea de comunicación? Yo sé que varios de nosotros ya contamos en nuestras compañías, por ejemplo, con una implementación de un programa de transparencia y ética empresarial. Cuando nosotros contamos con un programa de transparencia y ética empresarial, nosotros establecemos unas líneas éticas que, por ejemplo, la línea se llama lineaética@akia.co. Resulta que para el tema de protección de datos personales y a recomendación personal, les sugiero que creen una línea diferente a esta que, por ejemplo, se llame atención al cliente@akia.co. ¿Por qué? Resulta que de estas obligaciones que nosotros debemos cumplir ante el Registro Nacional de Bases de Datos Personales, nos pide segmentar las peticiones, quejas y reclamos que yo recibo durante los semestres. En cambio, si yo alineo en un solo canal de comunicación lo que son los demás programas de cumplimiento junto con el programa de protección de datos personales, no voy a tener una certeza de cuántas peticiones recibí, de cuántas quejas recibí, de cuántos reclamos recibí.
Por ello surge esta recomendación de que traten de manejar estas líneas de comunicación de estos sistemas de manera independiente, así sea una independiente y exclusivo para el programa de protección de datos personales. Ahora, vamos a entrar acá a un tema muy importante y que es de relevancia para que todo lo tengamos en cuenta porque nos vamos acercando ya a unas fechas de cumplimiento para realizar los registros nacionales de bases de datos, donde podemos encontrar como mayor información de esas actualizaciones o de esas bases que yo debo reportar ante el RNBD. En la circular externa 003 del 2018 se contemplan todas estas actualizaciones o reportes que yo debo realizar ante el Registro Nacional de Bases de Datos, ¿sí? El primero de ellos es que nosotros como compañía debemos hacer una actualización anual ante el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Qué hago en esta actualización anual? Yo acá voy a registrar, digamos, los cambios que tuve, como por ejemplo la razón social, el nombre del responsable o del encargado del tratamiento de bases de datos, la finalidad de esas bases de datos. Entonces, por ejemplo, que la finalidad de mi base de datos de recursos humanos es para liquidar su nómina mensual y para realizar el pago de sus prestaciones sociales, ¿sí? En segundo lugar, y este es el más importante, y los invito a que lo tengan muy en cuenta, busquen asesoría, busquen acompañamiento si a la fecha no lo han realizado o desconocen del tema, que son los reclamos de titulares. Esto va muy de la mano con lo que les mencionaba hace un momento de la división de esa línea ética con la de la atención al cliente, que es en la cual vamos a recibir nosotros como empresa todas las peticiones, quejas y reclamos. ¿Por qué? Para esta presentación de reclamos de titulares, nosotros debemos tener la certeza de cuántas peticiones, cuántas quejas y cuántos reclamos recibí durante el semestre. Y aquí viene un dato muy importante. Nosotros debemos realizar el reporte correspondiente al segundo semestre del año 2022 en los primeros 15 días hábiles del mes de febrero. Es decir, tenemos aproximadamente hasta el 17 de febrero de 2023 para reportar esta información ante el Registro Nacional de Bases de Datos Nacionales. ¿Yo qué debo reportar en esta base de datos? Yo no voy a reportar la información sensible de mi titular, digamos, de mi información como persona natural, mi nombre, mi teléfono, mi correo, no, esa no es la información que yo voy a reportar ante el Registro de Bases de Datos Nacionales. Aquí yo qué voy a reportar en principio. Voy a reportar cuántas bases de datos tengo en mi compañía. Entonces, por ejemplo, que tengo una base de datos para clientes. Esa es la primera. La segunda, tengo una base de datos para proveedores. La tercera, tengo una base de datos para colaboradores. Tengo una base de datos para contratistas, por ejemplo, ¿sí? Ahí ya estoy hablando de que tengo 4 bases de datos. ¿Qué más le debo reportar ante el Registro Nacional de Bases de Datos? Debo mencionar si esa información que yo tengo recolectada de las bases de datos las tengo de manera física o las tengo de manera digital. Adicional a esto, yo que debo reportar las cantidades. Entonces, por ejemplo, como ya reporté que tengo una base de datos de clientes, entonces voy a decir que tengo una base de datos que contiene 200 registros de los titulares, que como ya reporté que tengo una base de datos de proveedores, voy a registrar que tengo 20 registros de proveedores, que tengo, no sé, 300 colaboradores. Vamos es a dar números, más no vamos a dar información puntual de los titulares. ¿Qué otra información yo debo reportar? Debo reportar el canal de atención, lo que les mencionaba hace un momento, que mi canal de atención para las PQRs es atención al cliente @akia.co. Esto es un ejemplo. ¿Qué más debo reportar acá? Los tipos de datos que yo estoy reportando, si son sensibles, si son semiprivados, si son de menores de edad, que lo vimos hace un momento. ¿Qué más debo reportar acá? ¿Cómo estoy recolectando yo esa información? Si la tengo de manera física, me estoy asegurando de que esa información física se está resguardando, por ejemplo, en una Z y que hay una persona encargada de tener acceso a esa información. Es algo muy importante y es que también hay que garantizar qué personas, cuántas personas tienen acceso a esa información, bien sea física o digital.
Y hay otro documento que nosotros debemos reportar. Bueno, este voy a hacer, hay una pequeña corrección. Este es el único documento como tal que nosotros subimos. No es que nosotros subamos como un archivo plano con todas las bases de datos, no. Este es el único documento que vamos a subir y es la política que construí para la protección de datos personales. Este documento debe ser un PDF que no supere las 2,1 megas. Este es el único y exclusivo documento que yo voy a subir a la plataforma del Registro Nacional de Bases de Datos. Ahora, hay otras bases de datos que yo debo reportar, que son las bases de datos nuevas. ¿Cuándo se dan esas bases de datos nuevas? Por ejemplo, desde mi área de proveedores, resulta que yo ahora quiero segmentar puntualmente quiénes son mis contratistas. Entonces voy a crear una base de datos nuevas exclusivamente para contratistas. En esa base de datos nueva voy a contener la misma información con el uno a uno de estos contratistas. ¿Yo qué voy a reportar ante ante el Registro Nacional de Bases de Datos? La creación de esta nueva base de datos. Que si esta nueva base de datos la creé al 30 de noviembre del 2022, yo voy a tener ahorita hasta el 31 de enero para hacerle saber al Registro Nacional de Bases de Datos que yo cuento con una nueva base de datos en mi compañía, ¿sí? Y tengo un último reporte que yo realizo ante el Registro Nacional de Bases de Datos, que son los cambios sustanciales. ¿Cuáles pueden ser esos cambios sustanciales? Estos cambios sustanciales pueden ser el nombre de mi razón social, el nombre del responsable o del encargado. Recordemos que el encargado es esa figura externa a la compañía que está haciendo uso de esas bases de datos. Esos cambios sustanciales yo tengo los primeros 10 días hábiles del siguiente mes para realizar esa actualización. Es decir, que si yo realice algún cambio sustancial en el transcurso de enero, yo voy a tener hasta el 10 perdón, hasta el 17, son días hábiles, hasta el 17 de febrero para darle a conocer al Registro Nacional de Bases de Datos cuál fue esa actualización que yo realicé o ese cambio sustancial que yo realicé. Y aquí viene algo muy importante. Resulta que la Superintendencia de Industria y Comercio, al igual que las otras superintendencias, adelantan actividades de auditoría de las compañías con el fin de velar cómo estamos nosotros tratando la información de los titulares. Por ello se habla de que hay un régimen sancionatorio. En primer lugar, existen unas multas. Esas multas son de carácter personal e institucional que van hasta los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es de aclarar que estas multas pueden ser sucesivas. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el momento de que en la compañía contamos con una visita de auditoría o control de la Superintendencia de Industria y Comercio y ellos evidencian algo, me van a dar un tiempo como empresa para subsanar ese hallazgo. Si yo no subsano ese hallazgo en los tiempos estipulados, la Superintendencia de Industria y Comercio está en la potestad de volver a imponer una multa y así sucesivamente hasta que yo haya controlado la situación. Hay una segunda situación que es la suspensión, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio también puede llegar a suspender las actividades de mi compañía por hacer un mal uso del tratamiento de datos personales hasta por 6 meses, pero esto puede variar dependiendo como la falla en la que la empresa ya haya infringido. La tercera de ellas son los cierres temporales. Es cuando definitivamente yo hice caso omiso a los correctivos que me solicitó la Superintendencia de Industria y Comercio y ellos me hacen un cierre temporal. Y el último y el más grave de todos, que son los cierres inmediatos y definitivos, que es cuando ya yo como empresa soy muy terco, no acaté las recomendaciones, no subsané los hallazgos que la superintendencia me recomendó, se hicieron las multas sucesivas, se hicieron suspensiones, me hicieron cierre temporal y como yo fui tan terco y no hice caso a las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, me realizan el cierre definitivo de mis actividades, de mi compañía.